Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, agradeciendo a IMEFI TV que ahora ya estamos en casa con nuestro programa, obviamente con la problemática que podemos tener todos en ponernos ya en orden con toda nuestra problemática. Y obviamente pues ahora la tecnología nos da la oportunidad de que si tenemos algún problema, bueno, podamos estar en forma remota. Y es importante que también sepan ustedes que ahora Sergio ahora sí no se presentó. Yo la semana pasada estuvimos fuera Carlos y yo, ahora nada más Carlos. Bueno, tenía cólicos, mi querido maestro. ¿Tenía alcohólicos? Sí. ¿Tenía alcohólicos? Bien. Bueno, este programa no puede faltar, obviamente, sin la presencia de mi querido amigo, doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, muchas gracias. Y en la oportunidad de estar aquí en la distancia, agradeciendo a todo el equipo de producción, a Jessica, Javier y todos, pues aquí con gusto transmitiendo y estando muy atento al tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, bueno, por favor, nunca va a poder faltar mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Panchito, ¿cómo estás, amigo? Excelentemente bien, mi querido maestro, querido Carlos. No, además con esa camisita. No, sí. Ahora se bajó el muñeco del pastel, la verdad. Si ustedes la vieran la camisita, no, ahora sí me lo vistieron bonito, como si fuera primera comunión. Pero qué bueno. Pues ahora vamos a hablar, como en los matrimonios de las señoras, la beneficiaria controladora o los beneficiarios controladores, que a propósito, antes de la entrada al programa, Carlos comentó que la revista de Prodecom es una revista que en este caso extraordinaria. Si quieren adentrarse a este tema, pues que la puedan ver, ¿no, Carlos? Así es, yo creo que es una revista muy seria. La verdad es que Prodecom se caracteriza por hacer este tipo de publicaciones, o sea, bien estudiadas, no se las improvisa. Y pues yo creo que cualquiera que tuviera duda o quisiera ahondar más en el tema es muy oportuno. Y la verdad yo también quisiera reconocer abiertamente, y lo he dicho en todos lados, Javier Martínez hace una referencia muy exacta para diferenciar lo que es el beneficiario controlador de quien tiene el control efectivo. Como que la gente a veces nos podemos confundir. El control efectivo está en el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal, y todo lo que corresponde al beneficiario controlador está en el 32. Pero obviamente el 32, cuater, es ahí donde lo podemos encontrar. Entonces, sí vale la pena, por favor, leerlo, y esto lo escribió, por suerte para nosotros en Burgo Editores, lo escribió Javier Martínez en el libro de Reforma Fiscal. Pues perfecto, ¿no? Además, déjenme decirles que existe también otra persona que tampoco está ahí, que está en para otras, pues vamos a decir, personas que son también en las que se necesitan saber quiénes son los que controlan. Y ese beneficiario controlador, pues obviamente hay que hacer la diferencia. ¿Cuál está en el artículo 26? Que podrían ser los socios, accionistas, durante el tiempo que estuvieron, y el beneficiario controlador, que es otro, ¿no, mi querido amigo Pancho? Sí, un poco lo que menciona Carlos de la revista de Prodecom, así se llama, la revista no es Prodecontigo, es Prodecom, y la publicación se llama El beneficiario controlador en el sistema tributario mexicano, alcances y efectos jurídicos. La sacaron ya hace un par de meses, y sí es un estudio bastante amplio. También vamos a estar revisando otro documento en el que el SAT sacó ya preguntas y respuestas sobre beneficiarios controladores, que decíamos son como las preguntas de la mañanera, ¿no? Son como como que ellos mismos se preguntan y ellos mismos se contestan, pero bueno, sí nos es un poco de apoyo para decir el gobierno no tiene nada que ver con beneficiarios controladores. Bueno, es importante aclararlo, aunque efectivamente pues sí debe ser un beneficiario controlador, por supuesto, ¿no?
Pues bien, no sé si quieras, Francisco, empezar por algo de la revista o por las preguntas, ¿cómo están? Para que nuestras cibernautas amigos tengan conocimiento de ellos, ¿no? En el caso de beneficiario controlador ya tenemos un rato hablando del tema. Nosotros ya dimos cursos de beneficiario controlador. El último curso que tenemos, que ya de alguna forma abarca a los anteriores, ya es un taller de la elaboración del manual de el beneficiario controlador. Ahí tuvimos un evento, nos fue bastante bien. Mucha gente decidió tomar este taller con nosotros y está en línea por si alguien lo quisiera adquirir, y ahí pues tienes el chance de que tienes los formatos y para cambiar datos y adecuar a tu empresa e ir avanzando con los temas, ¿no? Entonces, el beneficiario controlador puede ser un tema muy sencillo o se puede ir complicando dependiendo del tipo de empresa. O sea, hay algo que se llama velo corporativo, ¿no? Es como la capa de Harry Potter, ¿no? Oye, un velo corporativo, sí. O sea, yo como accionista no quiero que sepan que soy el accionista mayoritario por cuestiones de seguridad, por cuestiones de lo que ustedes manden, y eso es válido. En México es válido tener un velo corporativo, o sea, tener una capa de Harry Potter, ¿no? Entonces es interesante ese tema, por lo que habrá que tener mucha confidencialidad con los datos de los beneficiarios controladores. Y no puede ser el contador, por decirlo con todo respeto, el que lleve esta parte. Debe ser alguien que esté reportando directamente al Consejo de Administración. Pero fíjate que eso que estás marcando, Pancho, es importante tenerlo porque solamente en la parte interna. Entonces, ¿cómo la autoridad a pregunta expresa le vas a tener que decir quién es el beneficiario controlador? Porque eso no puede estar conocido o no puede estar en conocimiento del público, precisamente por eso. No, pero son dos cosas, mi querido maestro. El tema de beneficiario controlador es parte de la contabilidad. Entonces, si llega en una visita domiciliaria, las personas del SAT y me dicen, quiero revisar que estés cumpliendo con el tema de beneficiario controlador, sí. Mira, aquí están el acta donde se designó al responsable de beneficiario controlador, aquí están los expedientes, aquí están todos los documentos que demuestran que tengo esto adecuadamente. Oye, pero quiero ver al beneficiario controlador. No, ni madres, eso no te lo enseño. O sea, ¿por qué te lo voy a enseñar? Primero tienes que decirme si realmente hubo un país externo que está pidiendo la información, etcétera. O sea, no pueden llegar y simplemente pedirme la información en una revisión de la contabilidad. Sí debo demostrar que tengo esos documentos. Pero si quieren los datos del beneficiario controlador, tendrán que solicitármelos por escrito, tendrá que haber una fundamentación y motivación, y con base en eso yo contestaré, porque tengo un velo corporativo que me permite defender esa confidencialidad, ¿no? O sea, aquí esto quiere decir que nosotros, dentro de la sociedad, tenemos, por ejemplo, quiénes son los accionistas, quién es el Consejo de Administración, sí, quién es el administrador o el administrador general en su caso, y nada más decir que ahí está. Sí. Ahora, si me quieres decir quién es el administrador general, pues tengo que decirlo. No, por eso sí. No, pero aquí el beneficiario controlador, mi querido maestro, vamos a suponer que tenemos a tres socios. Uno de ellos es una holding. O sea, hay dos socios que tienen 1% cada uno y hay una holding que tiene el 98%. Tengo que entrar a esa holding para ver si encuentro ahí las personas físicas. Si resulta que ahí hay otras holding, me voy a una cadena ya de titularidad de acciones hasta encontrar a las personas físicas. Si no encuentro esa cadena de titularidad de acciones, me regreso, pero debo documentar todo esto, ahora a una cadena de control. Quiero ver quién pone al consejo de administración en esta empresa, quién es el que manda, hasta llegar a esas
personas físicas. Esa sería una segunda opción. O sea, cuando hablas de la designación del beneficiario controlador, tú estás diciendo va a ser Jesús Milla, por ejemplo. No es que sea alguien que yo diga, tiene que documentarse quién es, con base en la documentación. A eso me refiero. ¿Cómo documento quién es el beneficiario controlador? Porque el beneficiario controlador puede ser hasta un tercero, no necesariamente dentro de lo que es la constitución de la empresa. Sí. Puede ser un proveedor, puede ser un cliente. No, un proveedor, no. No, aquí estamos hablando de los que tienen los beneficios de la empresa. En este caso, por ejemplo, tú tienes imagínate que tú tienes las acciones de la empresa, pero las empresas son de tu mamá. Tu mamá te donó esas acciones, pero la usufructuaria de la que tiene los frutos, el usufructo, los dividendos de esas acciones es tu mamá. Oye, ¿quién es la beneficiaria controladora? Tu mamá. Hasta el momento en que ya el dinero te llega a ti, serás tú. Pero entonces ahí tenemos una persona que no es accionista y que está fuera de los accionistas. O sea, cuando a mí me piden quién es tu beneficiario controlador, ¿tengo que llegar en este caso a mi mamá? Sí, sería... ¿Y decirle es mi mamá? Sí, sería la primera opción. Después, la segunda opción es, ahora sí, vamos a los accionistas que tienen más del 15% de acciones y son personas físicas. Y tienen las acciones directa o indirectamente. Se empieza a complicar por todos lados. O sea, ahí vamos a encontrar, Carlos, muchos contratos, como sería el usufructo de esas acciones, como el caso de mi mamá, sí. ¿no? Que realmente quien recibe los frutos es una tercera persona que no puede ser dentro de los socios, ¿no? Así es. Sí puede estar fuera de los socios. Entonces, a eso me refiero. Cuando están fuera de los socios, también podrían ser. No, pero aquí... Tendrían que ser. Los beneficios de una empresa son los dividendos, punto. Digamos, oye, puede haber otros beneficios. Básicamente serían los dividendos. ¿Quién obtiene esos dividendos? Bueno, resulta que en esta empresa forma parte de un grupo empresarial. Ese grupo empresarial tiene sede en Nueva Zelanda y otra parte está en China y otra parte está en Japón, y entonces se empieza a complicar para saber en dónde quedó la bolita. Oye, estos beneficios a dónde terminan, pues ya no sabes, ¿no? O sea, no está tan sencillo. Lo que se pretende es encontrar hasta la persona física que obtiene realmente los beneficios. Entonces, Carlos, es muy importante que nosotros sepamos o que nosotros tengamos perfectamente claro cómo se constituye la persona moral, para determinar ahí perfectamente esto. Se requiere el conocimiento no nada más del contador y no nada más del notario, sino de un abogado corporativo. Claro. Sí, pero no tanto yo me refería al tema de que el contador sepa o no sepa, sino estamos hablando de que en muchos casos tenemos información confidencial. Oye, yo como accionista no quiero que en la empresa sepan que yo soy el beneficiario controlador. O sea, y tengo un velo corporativo válido que me permite simplemente no tener que dar esos datos. Decíamos, si viene el revisor del SAT, me va a pedir información a la que yo diría, mira, aquí están todos los datos de mi beneficiario controlador. Oye, pero quiero ver que estén ahí los datos, quiero ver quién es, quiero ver si está su acta de matrimonio, quiero ver... No, espérate, esos datos tú los tienes. O sea, no me pidas información que tú ya tienes. Si tengo que darte esta información porque hubo un gobierno de otro país que está solicitando la información de este beneficiario controlador, sería irnos a la exposición de motivos y decir, ok, dice Estados Unidos que quiere la información de Carlos Burgoa como beneficiario controlador, y entonces entregaré toda esa información. Pero yo, por ejemplo, yo tengo que hablar como una persona que desconozco totalmente el tema, porque recordemos que la inmensa mayoría de las empresas obviamente son pymes o mipymes, ¿de acuerdo? Y eso va para todos, las grandototas y las pequeñitas, ¿de acuerdo? En donde
tenemos socios que a lo mejor ya no están, ya se murieron, son de paja o inventados, ¿sí me explico? Y entonces se desconoce, pero regresando con la pregunta de Carlos, por ejemplo, yo soy el accionista, ¿de acuerdo? Entonces, debe de conocer, Carlos, cómo hago para que sepa o para guardar que realmente el usufructo de mis acciones lo tiene mi mamá. No, bueno, ese sería un caso específico. O sea, por eso en el caso que pusiste, ¿no? Sí. Sí, en el caso específico tú tienes, vamos a poner el 90% de las acciones, tú eres el beneficiario controlador por acciones. Pero en este caso, por un contrato de usufructo, no eres el beneficiario en este momento, el beneficiario real. Tendrías que tener los datos de el beneficiario, del usufructuario de esas acciones. Ahora, en términos generales, en cualquier empresa, tú serías el beneficiario controlador. Oye, es que yo tengo 4 socios, personas físicas que tienen el 25% cada uno. Bueno, los 4 son beneficiarios controladores porque tienen más del 15% de acciones con derecho a voto, ¿eh? O sea, eso es importante. Pudieras tener a un accionista que tiene el 95% de las acciones del capital, pero ya cuando ves las acciones con derecho a voto, solo tiene el 14%, y entonces no es beneficiario controlador. Entonces, lo mismo, Carlos, lo mismo es para una persona moral que está por acciones que por partes sociales. Bueno, yo aquí nada más me regresaría tantito para que todos los que nos ven no se compliquen. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, diferenciar, como ya decía Javier, el control efectivo del beneficiario controlador. Ya entrando al tema del beneficiario controlador, distinguirlo para fines de lavado de dinero respecto de fines tributarios, y aquí es donde se hace bastante interesante el tema. ¿Por qué lo digo? Para fines de lavado de dinero lo vamos a encontrar en el artículo 3, fracción tercera de la Ley contra el Lavado de Dinero, y para fines tributarios lo encontramos en el artículo 32b quater. ¿La diferencia en qué consiste? Consiste simple y sencillamente en la titularidad, como ya decía Javier, de los derechos para voto en una asamblea de socios. Y aquí es donde me llama altamente la atención lo siguiente. Para efectos de lavado de dinero le hacen mención al 50% y para efectos fiscales al 15%. Si nos damos cuenta con esta diferencia, lo que están haciendo es que rápido saldría alguien para fines fiscales respecto de lo que saldría para fines de lavado de dinero. Pareciera que al gobierno mexicano le interesa más o le duele más el tema tributario respecto del lavado de dinero, y me explico por qué. Para lavado de dinero, pues estamos atentos a que es algo que incluso ya se tiene referido por vía de lo que es la administración anterior y recogido en la actual, que cualquier delito de este tipo afecta contra la seguridad nacional, en la lógica de que se puede andar pidiendo el derecho de piso, se puede atentar contra la sociedad, y eso son cosas que duelen realmente. Por eso es que ya se ha referido que ese tipo de delitos afectan contra la seguridad nacional. Pero parece que al fisco le interesa identificar más rápido para efectos tributarios, y ahí es donde entramos al tema. Ahorita comentaban, ahora sí, el punto del usufructo. También es una ignorancia del legislador mexicano, o quizás intencionado. Usufructo y nuda propiedad no son sinónimos. Esto es un punto en el cual podríamos empezar a desarrollar, porque una cosa es la temporalidad y otra cosa es la vitalicia. Entonces, hay cosas que no va a saber ni siquiera el contador, porque lo voy a poner muy sencillo para todos los que nos ven, con eso vamos a llegar al tema. ¿Cuántas empresas existen con socios a los que jamás les pagan dividendos? Y con eso nos damos cuenta de que son solo testaferros o prestanombres. Esos socios que no vienen al caso. Entonces el dinero se está yendo a otro lugar, y ahora sí, como bien decía Javier, puede ser por alguna artimaña en la que haya un contrato, en la que haya una situación ahí rara, y yo les recomiendo a todos los que nos están viendo de la revista con que platicábamos, a partir de la página 90, Prodecon empieza a poner ejemplos, y la verdad están bien interesantes porque hasta tiene relación con lo que fuera gobierno. Pero ojo, los ejemplos que pone Prodecon son para lavado de dinero, porque dice de un funcionario que hace las veces de que le vende a una empresa y por ahí bajan el fondo público y etcétera. Y es aquí donde tenemos que identificar.
El beneficiario controlador es solamente alguien que está recibiendo dinero y entonces habrá que corroborar si paga o no impuestos respecto de alguien que está recibiendo dinero producto de un ilícito. Son dos cosas diferentes y ahí es donde tenemos que marcar la pauta. Todo en esta vida, todos lo sabemos, tiene una finalidad. Cualquier cosa que se hace tiene una finalidad. Si un niño llora es porque tiene un berrinche y quiere que le compren algo. Esa es su finalidad. Si un estudiante va a armar alboroto en la dirección es porque quiere pasar y esa es su finalidad. Entonces vamos a claro, ¿para cuál es la finalidad que tenemos? Para lavado de dinero, la temática es aquel está vendiendo droga, está secuestrando gente, etcétera, y queremos que ya no pueda manejar su dinero. Ese es un delito. Para efecto fiscal es un tanto diferente. Este tipo no pagó impuestos, o a lo mejor sí los está pagando. O sea, no podemos decir inmediatamente que es un delito, a diferencia del lavado de dinero, que sí es un delito. Tenemos claro que el delito de lavado de dinero es un delito predicado, porque refiere previamente la existencia de otro delito previo. Y ahí es donde se puede juntar la defraudación fiscal con el lavado de dinero o no. Y esta diferencia es la que los Estados Unidos lo están haciendo por sistemas, según me contaba Ramón Cabrera, quien en su momento fue el redactor de la ley de lavado de dinero. Y en México me parece que sí lo están haciendo de forma así muy artesanal, de uno por uno y un estudio. Eso y la voluntad política, pues es otra historia, ¿no? Pero hay que identificar muy bien para qué. Vuelvo a insistir, ¿quién se está llevando el dinero? Persona física. Que se lo está llevando un señor que se llama González y que está ubicado en las Islas Caimán respecto de un negocio que tiene en México. Está bien, la pregunta es, ¿el señor González paga impuestos aún allá o no? No, pues que sí los paga. Beneficiario controlador con palomita. Oye, que no los paga, bueno, beneficiario controlador y vamos a ver qué hacemos con él. Pero eso es por impuestos. La otra es su negocio. Está tutelando alguna actividad indebida como cobrar dinero del gobierno, vender droga. Entonces ese es lavado de dinero. Por eso es que es bien diferente el rango que le ponen. Y aquí es donde viene la temática. Si alguien en empresa que se cree especializado y que no ha tomado los cursos de IMEFI, y lo recomiendo, de veras, lo recomiendo, si no ha tomado esos cursos, se la avienta con el feeling de lavado de dinero, ya la regó. Esto es un ejercicio muy difícil porque es tanto como ir al confesionario y decir todos los problemas que hay, ¿no? Entonces es lo mismo en una empresa, pero viene un punto previo. Para yo poder hacer las veces de un beneficiario controlador es porque tengo mis libros sociales en orden. ¿Cuáles son los libros sociales? El de actas de asambleas, el de acciones y el de variaciones de capital. Y si ni siquiera tengo mis libros sociales en orden, pues ¿qué voy a andar haciendo con los reportes de beneficiario controlador? Es decir, estoy llegando al C sin pasar por el A y el B. Todo esto es bien importante e insisto, puede ser que el contador ni siquiera sepa los manejos porque no se los dejan saber en la empresa de dónde está el verdadero beneficiario controlador, y me queda claro que esos informes son unas aproximaciones del encargado y pues ahí es donde empieza lo interesante del tema. Caray. Tenemos que irnos a corte, mi querido maestro. Vamos a corte y recuerden que IMEFI es una institución, obviamente, que se dedica a la capacitación y es muy importante que ustedes conozcan los programas de capacitación que tiene IMEFI. Vamos a corte. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. Tienes acceso a la biblioteca Lexat. Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Prepara tus maletas de la imaginación.
Disfruta la aventura. En el 27 Festival Internacional de Cine para Niños Y no tan niños. Del 9 al 14 de agosto. consulta sedes y horarios en www.lamatatena.org. Viajemos en cine. Regresamos del corte y bueno, espero que haya sido de utilidad lo que ustedes vieron. Seguimos aquí comentando que realmente para cualquier ser humano mexicano que quiera entender esta situación es bastante complicado, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los empresarios, de los accionistas, pues no son unas personas avesados en la parte de esto, que se preocupen de crear una sociedad realmente con todo lo que tiene que tener y cuidarla, sino simplemente hacen las cosas como va, y que la autoridad, yo creo que esto va más dirigido a empresas muy grandes o grandes, y no realmente a lo que es el 90 y tantos % de los empresarios en México, ¿no, Pancho? Sí, a ver, empecemos entonces por algo, digamos, sencillo, relativamente sencillo. Una empresa no tiene que hacer nada respecto del beneficiario controlador, respecto de presentar un aviso o de mandar alguna carta, nada. O sea, su obligación es nada más identificar a su beneficiario controlador y tener el expediente por si se lo pide el SAT. O sea, esa sería la obligación. Oye, es que yo tengo el ejemplo de 4 personas con el 25% de acciones cada una de ellas. Los 4 son beneficiarios controladores porque tienen más del 15%. Tendré que tener los expedientes de los 4 accionistas. En este caso, está transparente, todas son participaciones directas. Esos mismos son los que están para control efectivo, para el aviso que presento ya al RFC de accionistas. O sea, ahí simplemente tener los expedientes sería suficiente. Se empieza a complicar cuando los accionistas no sabemos quiénes son, porque ya el accionista es una holding. Okay. Y es probable que ahí ya empezamos a caer en muchos supuestos adicionales. Entonces tú dices, no, yo no tengo problema, mis accionistas son personas físicas o las principales accionistas, o no tengo ninguna accionista que tenga más del 15% que sea persona moral, y entonces, fin de la historia. Ya para ti se acabó toda la bronca, o sea, ya cumpliste. Ok, entonces vamos a suponer que viene una persona y me dice, oye, Jesús, tú eres contador, voy a hacer una sociedad, ¿qué me recomiendas? Pues quiénes van a ser tus socios, etcétera, ¿no? Bueno, oye, pero no quisiera que ellos tuvieran ningún problema. Yo podría decirles que... O sea, ¿ningún problema quieres decir que no aparezcan? Que no aparezcan menos del 10% de las acciones, ¿con eso es suficiente? No. ¿Tiene que ser persona moral? No, vamos a suponer que tú dices, es que no quiero que ellos aparezcan como beneficiarios controladores. ¿Por qué? No sé, por lo que tú quieras, ¿no? Y entonces vamos a hacer una empresa en este mismo caso, en el que decimos todos tenemos 25%. Ok, cada quien pone 250,000 pesos para la empresa, pero dividimos el capital en acciones preferentes, que son las que no tienen derecho a voto, y acciones con voto. Tú, que no tienes problema, tú le das la cara al sol, ¿no? Tú eres el beneficiario controlador y tendrías tal vez el 90% de las acciones con derecho a voto, aunque solo tienes el 25% de las acciones totales. ¿Ya? Con eso tú eres el beneficiario controlador y ellos no tendrían que decir su tipo de sangre y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Por eso, inclusive, para hacer cualquier movimiento tienes que ir al notario, y el notario te solicita acta de matrimonio, te solicita obviamente tu domicilio y una serie de situaciones, independientemente de ser beneficiario controlador o no ser beneficiario controlador. Entonces, ahora le pasan la estafeta a los notarios para que se hagan cargo de algo que en estricto sentido pues no tendrían que hacerlo, porque nomás darle fe pública, pero te piden hasta tu tipo de sangre. Ahora la pregunta es, si no lo haces no puedes constituir una empresa. ¿Sí me explico? Sí. Fíjate,
Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo una sociedad civil en el cual tengo varios socios y en vista en esta situación, pues yo quiero quitarles esa responsabilidad. Vamos a hablar de mis hijos. Digo, pues en el caso de mi muerte, pues ellos están de socios independientemente de mi sucesión testamentaria. ¿Sí me explico? Entonces, les digo yo, ¿sabes qué? Para evitar problemas, los voy a quitar de socios, me van a donar su acción, fíjate, una acción o dos Una parte social. Una parte social me la van a donar a mí. Y nada más va a quedar otro asociado con el 10%, por ejemplo, ¿sí? No. Y yo con el 90%. Voy al 15. Ujú. Ok. En primer lugar es una parte social, ¿de acuerdo? Ahora, yo tengo el 90% de las acciones. O de las partes sociales. De las partes sociales. De las partes sociales. Entonces, no con eso ya quito como beneficiario y controlador a mi otro socio asociado. Pues sí, o sea, tú serías el único beneficiario controlador. O sea, incluso tendrías el control como beneficiario control, como beneficiario controlador, y también tendrías el control efectivo, que es lo que le notificamos en el RFC al SAT. Cuando tú tienes control efectivo y la empresa tiene un problema fiscal y se escapa, etcétera, tú respondes como persona por haber sido quien tenía el control efectivo de esa empresa. Entonces, tener control efectivo en una empresa no es algo que esté tan sencillo, ¿eh? O sea, hay muchos casos donde tampoco tendríamos... depende del número de acciones. Sí, pudiera ser que no, sí, pudiera ser que no. Y entonces, el control efectivo lo tiene el que vota, el que tiene acciones con voto. Y entonces ahí pudiéramos irnos a casos donde tú dices, oye, no inventes, yo soy accionista de esta empresa, pero no quiero tener el control en efectivo porque si se tiene un problema, yo voy a tener que responder hasta con mis bienes particulares por que alguien hizo una mala acción. Ok, entonces hagamos el capital de forma tal que no tengas el control efectivo, aunque sí seas el beneficiario controlador. O sea, se van jugando ahí muchas cosas. Okay. Entonces, en realidad sí debe de ser en forma seria. Por ejemplo, si se quiere hacer una sociedad o si ya se tiene la sociedad, realmente el conocimiento por parte de los socios, los accionistas, de si van a estar ahí y en qué calidad están, ¿no? Porque puede ser que ahorita no tengan ni la menor idea y estén considerados como socios controladores. Así es, sí. Uh-huh. Sí, o sea, si yo soy accionista de una empresa, yo estaría ahorita muy interesado por saber, oye, yo soy el socio controlador y aparte también tengo el control efectivo. Oye, no manches, o sea, cualquier bronca que pase, todo yo, como decía el Manotas, ¿no? Sí. ¿Y por qué yo? Uh-huh. Entonces, pues sí es muy claro. ¿Qué tan importante, Carlos, es que exista por parte de las personas que quieren integrar una empresa, el que vayan con un abogado que conozca? Abogado corporativo. Abogado corporativo, que conozca esta situación. ¿Qué tan importante es? Y si existiría un manual. Si yo te digo, mira, Carlos, voy a formar una empresa y dime tú qué tengo que hacer, ¿podría existir un manual de esta situación, Carlos? Bueno, de hecho, creo que tendría que hacerse un manual, porque es parte de la documentación propiamente que pues, incluso forma parte muchas veces de la contabilidad, dependiendo cómo se relacione ya en los números. Aquí hay un punto importante a notar. El beneficiario controlador, que se refiere tanto a la ley de lavado de dinero como a la tributaria, que el Código Fiscal, es el de jure. Sin embargo, sabemos que puede haber beneficiarios controladores de facto, que si se dan cuenta, perdón, otra vez lo remito así, el artículo, la página 90 y 91 de la publicación de Prodecon se refiere al beneficiario controlador de facto, pero el que nos piden reportar o tener, mejor dicho, presente es el de jure.
A ver, me explico. Claro. El de jure es el que aparece por papeles, el que se ve, el que se constata, y de ahí viene la cadena de titularidad o la cadena de control. El de facto es el que en realidad la está aplicando. Entonces, digo también para que la gente no se desespere, los decía yo, el contador podrá a veces estar ajeno, sí, si no conoce todos los contratos, y ahora sí respondiendo a la pregunta. Es muy evidente, como ya decía Javier también, que esto va a ser para las empresas muy grandes. ¿Por qué? Pues porque son las que dentro de su estructura y capacidad económica les va a dar la posibilidad de una asesoría, y pues ahí es donde se pueden inmiscuir los trabajos de un abogado corporativo. Sin embargo, lo que yo he visto en la práctica es que el abogado corporativo, si bien le sabe a los temas, pues a veces no le sabe a lo fiscal, ¿no? Es un efecto muy multidisciplinario. Y lo digo con debida mesura porque pues no somos todólogos, cada quien se dedica a lo suyo. Para las empresas medianas, chicas, pues obviamente es difícil que puedan tener el ímpetu de querer erogar una cantidad por ello, y más ahora después de pospandemia. Entonces, nada más esa diferencia creo que vale la pena. Uno es el de jure y otro es el de facto. El de jure es el que consta en papeles y como tal es el que da la cara y es el que firmó y es el que aparece. Y lo más importante es persona o personas físicas. Personas morales no entran. De ahí que las respuestas del SAT o las supuestas respuestas a las preguntas que él mismo se hace, pues no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero lo que hace notar es que si el Estado en algún momento tiene la titularidad final o el control final en una organización, persona moral, etcétera, pues no, porque el Estado como tal es una persona moral. Lo dice el 25 del Código Civil, aunque no lo ponga el SAT así. Sin embargo, cayendo en el tema de que son personas físicas, como bien dice Javier, puede ser una cadenita en donde de una persona moral, el socio es otra persona moral y de ahí se sigue a otra, total que debe ser una finalidad, o vamos, acabamos con una persona física. Pero esto es de jure porque es el que aparece en papeles, por eso es que se involucra un notario, por eso se involucra un registro, y entonces es ahí en donde estamos muy atentos. Pero si por ahí hay otras movidas, como el testaferro y a razón de otras cosas, prestación de servicios, y qué es lo que dice Prodecon en su página 90, 91, y se firman contratos, ese es el de facto. Ese no lo vamos a informar porque ni a nosotros nos puede constar, ¿no? Esos son temas que solo saben los socios. Esa diferencia tengámosla siempre bien presente. Ok, entonces lo que podría ser unas cosas son de hecho y otras cosas son de derecho. Una cosa es la realidad y otra cosa lo que está en papeles, y lo que la autoridad le puede importar es lo que está, es lo que se está haciendo realmente de hecho, ¿no? Sí, yo creo aquí que sí es importante que tomen una pequeña asesoría, así como van con el médico, y le llevan sus análisis, a ver cómo andan con los triglicéridos y eso, con un asesor fiscal, un abogado corporativo, para decirle, oye, así están mis empresas, ¿qué opinas? Oye, pues yo opino que tienes estos problemas, para heredar vas a tener estas, para tu testamento vas a tener otras, o sea, pudieras hacer algunas modificaciones que te ayuden a no tener los problemas tú como persona. Imagínate que tienes 5 empresas y una de ellas es de alto riesgo por lo que hace, etcétera. En esa no debieras ni ser ni beneficiario controlador, ni tener el control efectivo. Hay que buscar cómo se le hace. Sí se puede, claro que se puede, pero habrá que planearlo y habrá que tener una razón de negocios. O sea, no simplemente es de meterle tijera, ¿no? Pero habrá que verlo de esa forma. Claro, realmente es complicado para la mayoría de los empresarios legos, y eso los que no son realmente de conocimiento legales, ¿no? Y que se preocupen porque hay empresas aparentemente pequeñas, pero que son monstruos, ¿no? Realmente, económicamente son monstruos, ¿no? Tenemos, no sé, si hablamos de constructoras, por ejemplo, que realmente tienen muchísimo trabajo, mucho dinero, manejan muchísimo dinero, muchas situaciones que de hecho pues desconocen toda esta situación, ¿no? Así es. Sí, la opción de donar acciones reservándote el usufructo, entonces esa es una opción. O sea, oye, yo ya no estoy en la empresa, ahora están
mis herederos, pero puedo ya desde este momento soltarles las riendas. Ellos pueden tener o no, dependiendo como yo lo disponga, responsabilidades. Si la riegan, que los metan a la cárcel a ellos. A mí, ¿por qué no? Entonces, tendría que ser algo que se puede llevar si se está bien asesorado. Vamos ya por últimos comentarios. Claro. Bien. Bueno, pues Carlos, tú que estás hasta allá, que no es cierto, estás hasta acá. No. Ay. No se compone. Chango viejo no aprende maroma nueva, Carlos. Pero bueno, por favor, tu último comentario de este programa. Claro, pues bueno, yo creo que la situación, como bien dice Javier, es cuestión de estudiarlo bien a detalle y diferenciar esto. Yo ya platicaba de la diferencia entre el de jure y el de pacto, es decir, lo que por derecho nos piden, aunque por hecho pueda ser diferente. La revista de Prodecon, insisto, es muy interesante. Y bueno, pues simplemente nada más estar atentos, ¿no? Pondría rápido un ejemplo. En alguna ocasión yo vi el trabajo de un abogado corporativo en donde querían hacer chiquito a un socio para sacarlo de una sociedad a través de inyectarle dinero por otras personas. Y de alguna forma pues decían, ya salió, pero eso lo ve el corporativista. Lo que él no ve es cada vez que sale un socio, conforme al artículo 78 de la ley del ISR, es una reducción de capital que habría que pagar o no el impuesto, y cuando se le dijo al corporativista sí, él con mucha humildad dijo, caray, eso no lo había visto. Entonces ahí es donde tenemos, como ya lo platicábamos, la necesidad de que cualquier optimización en el pago de impuestos debe ser debida. Así como Waze nos da las instrucciones para llegar a un lugar, pero jamás nos sugiere caer en infracciones de tránsito, creo que así es una verdadera planeación fiscal. Bueno, ya cada quien sabrá si le gustan los deportes extremos o no. Pero bueno, nada más estudiarlo bien, adentrarse mucho en el tema, hacerlo de forma debida, siempre tener los oídos abiertos para escuchar tanto lo bueno como lo malo, porque pues no todo es absolutamente bueno ni malo, y pues ahí es donde empieza lo interesante de este tema. Pues con mi nombre, como Burgo Toledo y Asociados o como Burgo Editores, nos pueden ubicar, y pues aquí seguimos atentos. Muchas gracias, pues Pancho. Bien, fíjense que la resolución miscelánea 2022, en la regla 2.8.1.21, nos dice que debemos de tener mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. Entonces, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Léase manual de beneficiario controlador. Eso, de aquí nace, digamos, la obligación, la cual es muy lógica, pero esto es sobre todo para empresas donde tenemos socios que tienen que o que pretenden buscar el velo corporativo, buscan tener la capa de Harry Potter, ¿no? Para que la gente no sepa realmente quiénes son los beneficiarios controladores. Ahí tendremos que tener una planeación, información confidencial, no porque sea algo que se deba esconder, más bien es algo que no se debe estar a la vista de todos, o sea, se entiende máxime con todos los problemas que tenemos en el país. Entonces, si tú eres una empresa donde no tienes problemas, son personas físicas los socios, etcétera, tu manual pudiera ser simplemente tener las reglas de resolución miscelánea y las disposiciones y decir que tienes los expedientes y ya los llenaste, ¿no? Hasta ahí terminaría. Pero si caes en temas donde hay personas físicas con controles indirectos, o sea, que el accionista es una persona moral y de ahí tienes que irte a las otras, sí habrá que documentar y tener un manual adecuado. Soy Javier Martínez y me encuentran en taxdaypld.mx. Bien, bueno, pues como ven ustedes, no es tan sencillo esta situación, nada más cuidar qué es lo que se está haciendo en realidad, qué es lo de hecho y qué es lo que tenemos en derecho o en papeles. Entonces, tener claro lo que tenemos en derecho, pero tener los papeles de los que se está haciendo en hecho, que son realmente los que están siendo los beneficiarios controladores y que siempre se va a referir
a los accionistas, por supuesto, no a terceras personas, que también podría decirse que son beneficiarios controladores o que tienen el control realmente de la operación de la empresa. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio y director de Milla y Arufe Asociados. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Pues realmente se despide de ustedes, no sin antes decirles que agradezco a la directora general de IMEFI-TV, Jessica Rode Rendería, a Luis Valiente en producción con sus ángeles, que son siempre las que están al pendiente de todo lo que nos está pasando, también a Nelly Bastida y a todos ustedes, porque de ustedes se debe el programa. No se les olvide que nos vemos dentro de 8 días para que nos vuelva a tocar estar con ustedes en su programa Debate Fiscal.